Vamos a continuar con la revisión de los temas. Alteraciones cromosómicas, mutación, deleción e inserción. La variabilidad genética es un concepto diferente a la diversidad genética, también denominada variación genética. La primera, la variabilidad, mide cuánto es que cambian los rasgos o el genotipo. Esta dimensión del cambio del rasgo genotipo pues es difícil de medir. A nivel molecular, la variabilidad genética se puede medir determinando las tasas de mutación. ¿Qué son las diferencias en genotipos individuales y por lo tanto determinan los rasgos dentro de una población? Y a la velocidad a la que un cierto genotipo puede cambiar en respuesta a factores ambientales o genéticos. Las mutaciones son cambios que se observan con baja frecuencia. Estas modificaciones ocurren en la secuencia del ADN y son debidas a errores en el momento en que se copia la hebra de ADN o como resultado de factores ambientales a los que es expuesto el sujeto, como es la radiación ultravioleta, el humo del cigarro, algunos contaminantes ambientales o la radiación nuclear. La mutación en términos de evolución es la fuente de la variabilidad genética. Es parte de la selección natural, lo que se conoce como deriva génica o migración. Por lo tanto, una mutación determina una variación y, debido a la selección natural o deriva génica, esta variación puede o no estar relacionada con la evolución. En las poblaciones, las mutaciones son parte de la selección natural y dan ventajas evolutivas. Pero a veces, estas variaciones pudieran ser no ventajosas en términos de evolución. Lo que sí es un hecho es que la mutación genera variabilidad genética. Y como lo mencionábamos en la diapositiva pasada, este cambio en un nucleótido o en varios nucleótidos se puede transmitir o se puede heredar. Una vez que cambia el nucleótido y esa célula es viable, o sea que no entra a ser marcada para apoptosis, entonces se instala esa secuencia y tiene la posibilidad de ser transmitida o heredada. Las mutaciones cromosómicas son de diferentes tipos. Numéricas, en donde hay un cambio en el número de cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células. Cambia ya sea menos o más el número de cromosomas. Y cuando son numéricas, pueden ser aneuploidas o poliploidías. Cuando son las primeras, lo que hay es un cambio en el número de cromosomas. Como decíamos, puede haber menos de 23 pares o puede haber más de 23 pares. Cuando son poli, entonces esos pares son más, pero de cada cromosoma. Cuando son estructurales, pueden ser deleciones, inserciones o mutaciones puntuales.
Una mutación estructural implica un cambio en el orden de los genes. Cuando son de lesiones, hay una pérdida en uno o más nucleótidos, lo que va a modificar la secuencia de nucleótidos de esa hebra de ADN y posteriormente va a mover el marco de lectura. Las inserciones implican una ganancia de uno o más nucleótidos y las mutaciones puntuales es la sustitución de una base por otra. Repasemos. Una deleción implica pérdida, una inserción ganancia y una mutación puntual es la sustitución de una base por otra. Los tipos de mutaciones numéricas o algunos tipos de mutaciones numéricas se presentan en esta diapositiva. Un ejemplo de ellas, la más común, junto con otros síndromes de ganancia, en este caso de cromosomas, está la trisomía 21. Es alta su frecuencia, eso lo sabemos. Y la enfermedad que se produce resultado de esta trisomía 21 es que se presenta síndrome de Down. La trisomía 21 implica que en lugar de haber 2 pares de cromosomas 21, hay 3 cromosomas 21 en esa célula. En el caso de la trisomía 18, nuevamente, en lugar de haber 2 pares de cromosomas 18, hay 3 cromosomas 18. Entonces, es menos frecuente y también se produce un síndrome resultado de esa trisomía 18, que es el de Edwards. Está la trisomía 13, la monosomía X, que produce síndrome de Turner, la mutación XXY, XYY, que también son muy frecuentes y que producen cambios en los fenotipos, ya sea masculinos feminizados o femeninos con fenotipos masculinizados. Lo que es un hecho es que el tener o perder cromosomas tiene efectos muy importantes en el fenotipo y el genotipo del sujeto portador. No son inocuas. A eso nos referimos con esta diapositiva. No por tener 3 cromosomas va a tener una hiperfunción esta célula, sino que la pérdida o hay trastornos en las funciones relacionadas ya sea con mayor número de cromosomas o con pérdidas en el número de cromosomas. En relación con las mutaciones estructurales, aquellas que son puntuales, que decíamos que era el cambio de un nucleótido por otro. Estas mutaciones puntuales pueden ser silenciosas o mutaciones homólogas, que solamente afectan la secuencia de los nucleótidos en esta hebra de ADN, pero no afectan los aminoácidos que van a formar a la proteína, resultado de ese gen, o de la transcripción y de la traducción de ese gen. En esta diapositiva tenemos un ejemplo. Si en esa hebra de ese gen X hay un cambio de adenina por guanina, el triplete CGA es traducido como una arginina en la síntesis de proteínas y el triplete o codón CGG también es traducido como una arginina. O sea que si la mutación en esta secuencia de ese gen X
implica el cambio de una adenina por una guanina, de todas maneras, en el momento que esa secuencia de ADN, de RNA, perdón, ya no es ADN, la secuencia de ese RNA mensajero cuando sea llevado a traducir, va a ser leído de la misma manera, como una arginina. A pesar de existir la mutación en la hebra de ADN, que se copia después a la de ARN, en el momento que se traduce esa hebra, no tiene un efecto directo en la secuencia de aminoácidos de la proteína final. Pero aún así hay una mutación presente. A estas mutaciones se les conoce como silenciosas o homólogas. Sin embargo, aquellas que no son homólogas, que no son iguales, que no son leídas de la misma manera, estas mutaciones sí implican un cambio en el aminoácido que se va a incorporar en la proteína que se está recién sintetizando. El mismo ejemplo anterior. Si en la hebra de ADN existe una mutación de CGA por CCA, en lugar de que se traduzca ese codón como una arginina, se va a traducir como una prolina. Y en ese momento sí va a cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína que se está formando. Esa mutación no homóloga sí tiene un efecto en la secuencia de aminoácidos de la proteína, que a su vez puede tener un efecto en la función de esa proteína, en menor o en mayor medida. Un ejemplo de este último caso es la hemocromatosis, que se debe a una mutación puntual no homóloga del gen HFE, en donde se sustituye a la tirosina, que sería el aminoácido nativo, por una cisteína, en la posición 282 de la secuencia del aminoácido, de la proteína, perdón. Y otra mutación no homóloga del gen HFE es la H63D, en donde se sustituye un ácido aspartico, que es el aminoácido nativo, por una histidina, en la posición 63 de la secuencia de aminoácidos de la proteína. Y uno piensa, con estos datos, pues solo se sustituye un aminoácido. Es posible, o dos aminoácidos, pero es posible que esta sustitución no tenga efectos importantes en la función de las proteínas. Y la respuesta no siempre es, no pasa nada. Para el caso del gen HFE, el resultado es una enfermedad conocida como hemocromatosis. ¿Cuál es la razón? HFE es una proteína que se encuentra en el hígado, que está involucrada en la síntesis de hepcidina, que es otra proteína que es secretada por el hígado. Hepcidina está representada en esta imagen con imágenes verdes, o en esta ilustración con imágenes verdes, que son hexágonos aquí. Un hexágono verde, así está representada la hepcidina. Si ustedes son observadores, simplemente viendo la imagen, van a poderse percatar que HFE está involucrada en la síntesis de esta proteína hepcidina, que es vertida a la circulación, y que HFE tiene dos sitios de función. Es sensada por la ferroportina, que es una proteína que se encuentra en el espacio vasolateral
de las células epiteliales en el intestino. En la parte superior de esta imagen que representa un enterocito tenemos la membrana apical, que es la que da la cara hacia la luz intestinal, y de este lado tenemos la membrana vasolateral, que es la que da la cara hacia el estratificado epitelial con el fin de ir transportando lo recién absorbido hasta la circulación portal. Pues en esta membrana vasolateral se encuentra ubicada la ferroportina, aquí indicada en un cuadro o un cuadrado azul. También hay ferroportina en la membrana de los macrófagos. ¿De acuerdo? Y la función de la ferroportina es sensar a la hepcidina. Cuando hepcidina es sensada en grandes cantidades, entonces existen dos procesos. Uno que es limitar el paso del hierro recién absorbido desde el citoplasma del enterocito hacia la membrana apical. Esto limita la cantidad de hierros o de átomos de hierro que van a llegar a la circulación general. Y también limitan el paso del hierro que se encuentra en el citoplasma de los macrófagos para que no sean vertidos en gran cantidad a la circulación. De todas maneras, hepcidina tiene la función de limitar el paso de hierro, ya sea del citoplasma de los enterocitos o del citoplasma de los macrófagos, para que no salga suficientes o grandes cantidades a la circulación. Cuando existe una mutación en el gen HFE, que a su vez tiene un efecto en la secuencia de aminoácidos de la proteína HFE, esta hepcidina no se produce en grandes cantidades. Si nosotros vemos aquí los hexágonos, hay menor cantidad de hexágonos en la imagen D que en la imagen C. Esto es por defecto en la función de la proteína HFE, debido a que tiene una mutación específica, no homóloga. El hecho de que haya una menor cantidad de hepcidina se sensa por ferroportina como una señal de dejar pasar el hierro recién absorbido desde la membrana apical, pasado por el citoplasma del epitelio intestinal y llevado a la membrana vasolateral de este enterocito. Y por lo tanto, vertido este hierro a la circulación general. Lo mismo va a pasar con el hierro que se encuentra en los macrófagos. Va a salir del citoplasma de los macrófagos y va a vertirse a la circulación general. El hecho de que hepcidina tenga una mutación hace que se pierda la regulación en la cantidad de hierro que es vertido a la circulación general. Mayor cantidad de hierro en la circulación produce los síntomas de la hemocromatosis. Porque el hierro no es inocuo. Es un nutriente esencial, sí, pero no es inocuo. Y por lo tanto, tiene que tener o tiene un control de almacenamiento o de absorción perfectamente regulado, en donde tanto ferroportina como HFE están involucrados. Pero si HFE tiene una mutación, eso va a ocasionar que no haya una adecuada regulación o se pierda la capacidad de regulación de mantener al hierro en sitios seguros, con la finalidad de que ese hierro en sitios seguros no pueda estar haciendo funciones de óxido-reducción y como resultado de esto, estrés oxidativo asociado a hierro. Yo creo que con esta diapositiva y también un esquema que tenemos del lado derecho inferior que representa
esto mismo, pero en otra línea celular, que en este caso es un hepatocito, y la función también defectuosa que tendría HFE para regular la captación de hierro en estas células hepáticas. Y el resultado de un solo cambio de una secuencia nucleotídica que puede, por lo tanto, ocasionar una mutación no homóloga y el cambio de un aminoácido por otro en una proteína, haciendo que ésta de verdad pierda una buena proporción de su función y poniendo en riesgo, pues, la vida del huésped. Hay mutaciones de finalización que causan detención prematura de la cadena polipeptídica que se encuentra en crecimiento. Recordemos que existen codones de inicio, lo vimos en la clase pasada, y codones de término. Este que tenemos aquí en esta diapositiva es un codón de término. UGA es un codón de término. Pero si inicialmente la secuencia de ADN de ese gen era CGA, que tenía que haberse leído y tendría que haberse traducido como una arginina en la cadena polipeptídica que se encontraba en crecimiento, pero si por alguna razón esta C es cambiada por U, en ese momento este codón no es leída como una arginina, sino que es leído como un cordón de terminación. Y en ese momento se para la traducción en la cadena, la traducción de esa secuencia de ARN mensajero que estaba siendo de molde o sirviendo de molde para la síntesis del péptido en crecimiento, que al final tendría que haber sido una proteína. En las imágenes inferiores nosotros tenemos las secuencias nativas y la secuencia mutada. Del lado izquierdo la secuencia nativa y del lado derecho la secuencia mutada. Nuevamente vuelve a aparecer una secuencia nativa CGA que en el ARN mensajero, esa secuencia nativa de ADN CGA, que en el ARN mensajero es también CGA y que se traduce como una arginina y que al final, después de la arginina, siguen sus codones una alanina, otra arginina y una serina. Y hasta aquí tendría que haberse leído el codón de terminación. O sea, 3 aminoácidos después tendría que haberse leído el codón de terminación UGA. En el caso de existir una mutación en esta secuencia, en donde el nucleótido citosina es cambiado por una timina, esa es la mutación, se transcribe, por lo tanto, como con un uracilo, UGA, y en la secuencia de la R mensajero sigue AUG, ACU, CAC, UGA, GCG, GCU, AGC, UGA. Originalmente, la secuencia o el crecimiento del polipéptido tendría que haber concluido en este último codón de término, en el codón último de término del ARN mensajero, 5'. Sin embargo, se trunca el crecimiento de este péptido debido a que antes de que concluya la traducción aparece un codón de término, UGA. No porque sea nativo o porque esté originalmente aquí ubicado, sino porque la mutación del ADN hace que en este momento esto sea un codón de término y no un codón que se codifique como un aminoácido. Y la proteína, por lo tanto, queda trunca.
La enfermedad que se produce por efecto de este ejemplo es la talasemia. La talasemia es un tipo de anemia hereditaria en donde existe una disminuida síntesis de una o más cadenas beta. Nosotros tenemos aquí una hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta. Tiene estructura cuaternaria la hemoglobina porque efectivamente tiene 4 subunidades. Sin embargo, cuando existe esta mutación y hay un péptido trunco, el que se ve afectado es una de las cadenas beta. Una o más cadenas beta, no solo una. Cuando existe una mutación en la subunidad beta, pues una cadena es la que se ve afectada. Cuando hay 2 mutaciones, entonces no hay subunidades beta o no hay betas globinas y solamente existen subunidades alfa. Aquellos pacientes que tienen una mutación en la subunidad beta tienen una talasemia a veces sin evidente fenotipo o signos clínicos de enfermedad, pero sí tienen menos cantidad de hemoglobina circulante. O sea, son pacientes anémicos, crónicamente anémicos, pero relativamente funcionales. Cuando hay 2 mutaciones en las beta-globinas, entonces son pacientes con beta-talasemia severa y también con muy bajas concentraciones de hemoglobina, lo que los lleva a tener anemias también graves. Por lo tanto, la severidad o el cuadro clínico de la talasemia va a depender del número de mutaciones que haya en la subunidad beta o en las subunidades beta-globina que son necesarias para formar a la hemoglobina. Y todo nuevamente relacionado con el cambio de un nucleótido, una mutación específica, pero ahora una mutación de codón de finalización. Vamos a regresar al anterior. Yo creo que es interesante que el hecho de tener una mutación o 2 mutaciones se aclare aquí. Muy bien. ¿Cuándo tengo una mutación? Cuando el cromosoma materno, el gen del cromosoma materno de la beta-globina, donde está el gen de la beta-globina, es el que tiene la mutación. Entonces, todavía existe el gen que se encuentra en el cromosoma que heredamos de origen paterno, un gen nativo. Cuando mi madre y mi padre tienen la mutación y yo heredo las 2 copias mutadas, entonces tengo pues limitada, casi nula posibilidad de tener una función adecuada en la síntesis de beta-globina. Y es cuando se presentan las talasemias más graves o severas. Por lo tanto, para tener una talasemia severa, yo requiero haber heredado la mutación de origen materno y la mutación de origen paterno. Las inserciones. Las inserciones no son cambios, sino son adiciones de una o más bases de nucleótidos en la hebra de ADN, produciendo, por lo tanto, una proteína con más aminoácidos en relación con la nativa, porque si hay más nucleótidos,
Hay más codones que pueden ser repetidos o que pueden ser traducidos y pueden ser insertados, por lo tanto, sus aminoácidos a una proteína que originalmente no los debería tener. La mutación HTT que causa esta enfermedad, Huntington, implica un segmento de ADN conocido como repetición de trinucleótidos. Estos trinucleótidos son la citosina, adenina, guanina. El segmento citosina, adenina, guanina, que es traducido como una glutamina, se repite de 10 a 35 veces dentro del gen. Son inserciones de este segmento citosina, adenina, guanina. En personas que son portadoras de la enfermedad, este segmento no se repite de 10 a 35 veces, como es lo nativo que se repita, sino que se repite entre 35 a más de 120 veces. Y en lugar de que la secuencia de aminoácidos de la proteína haya de 10 a 35 glutaminas, no, va a haber de 36 a 120 veces más glutaminas de las que debería haber. Una proteína alargada se corta en fragmentos tóxicos más pequeños y estos fragmentos se acumulan en las neuronas, lo que altera la función normal de estas células. En las imágenes nosotros tenemos representadas estos codones CAG, que ya decíamos que son codones que se traducen como glutaminas. Entre mayor sea la cantidad de codones insertos en la secuencia de este gen, el gen HD, pues por lo tanto, mayor cantidad de glutaminas van a existir en la proteína HD. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, en donde vemos una secuencia de codones CAG que se van a traducir, por ejemplo, en 4 glutaminas insertadas en la secuencia de la proteína HD. Cuando existe una inserción de estos codones, una inserción anómala por mutación, por inserción, entonces en lugar de ser 4 glutaminas, va a haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 glutaminas insertas dentro de la proteína HD. Esta proteína es una proteína mutada, que nuevamente dijimos que no va a quedarse así de grande o así con esa secuencia, sino que va a ser cortada en pequeños fragmentos que son tóxicos para las neuronas. Se acumulan en las neuronas, esta proteína HD, y causan toxicidad y por lo tanto alteran la función normal de esta línea celular. Una neurona sana no tiene una acumulación de proteína o de residuos o fragmentos de proteína HD debido a que no se cortaron en fragmentos. Pero una neurona con degeneración asociada a fragmentos tóxicos de proteína HD se debe a un alargamiento en la secuencia de esta por los codones repetidos en la mutación por inserción. Las deleciones son pérdidas de una o más bases de ADN, por lo tanto el resultado no es mayor cantidad de aminoácidos como en las inserciones, sino menor cantidad de aminoácidos, lo que hace que una proteína quede trunca. Esta eliminación de las bases de ADN cambia el marco de lectura y al cambiarlo se leen codones distintos en la secuencia de ARN mensajero.
En esta imagen nosotros tenemos un ejemplo de la enfermedad de Duchenne. Es una enfermedad por mutación, por delesión. Esta distrofia muscular de Duchenne es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X que afecta a 1 de cada 3.500 hombres. Y esta enfermedad, el 60% de la enfermedad se ha relacionado con mutaciones en una proteína que es la distrofina. Estas mutaciones pueden ser inserciones o pueden ser deleciones. La que aquí se presenta es la mutación por delesión. Lo que ustedes están observando, 43, 44, hasta 55, son los exones. Y estos exones, por delesión, se cortan anómalamente, por supuesto, es una mutación, y hacen, los exones del 45 al 54 se cortan o se pierden y hacen que el exón 43-44 se una hasta el exón 55. Se pierde entonces totalmente los exones del 45 al 54. Y en estos procesos de corte y empalme, pues hace que queden juntos el 43, 44 y 55. Por lo tanto, en el momento que esta secuencia de ARN mensajero se va a traducir, pues le van a faltar nucleótidos, codones para ser leídos como un aminoácido y por lo tanto la proteína va a quedar trunca. En este caso la proteína trunca es la distrofina. Una proteína trunca hace que no tenga una función adecuada y se presente la distrofia muscular de Duchenne. Otro ejemplo de estas lesiones se presenta en la figura B, del lado derecho de su imagen. Lo que tenemos aquí es una pérdida total de los exones del 45 al 54. Sin embargo, en esta delesión, el resultado de la delesión por defectos en la posición 44, en el exón 44, en la posición 44 del exón, hace que queden juntos ahora el 43 y el 55. Por lo tanto, los exones que se pierden aquí son del 44 al 54. El resultado de la pérdida de estos exones no es una distrofina trunca, no. Es una distrofina con una malfunción y el resultado es un fenotipo parecido a la distrofia muscular de Duchenne. Sería una forma de expresar la enfermedad con menos severidad. Eso quiere decir que todos los exones del 44 al 54 son esenciales, pero especialmente crítico el 44. Y todo relacionado con pérdidas en las secuencias o en las bases de ADN del gen de la distrofina. Estos pacientes, yo creo que es muy importante mencionarlos, tienen carencia en la función o en la cantidad de distrofina. Esta es una proteína muy importante en la síntesis muscular, de regeneración muscular. Por lo tanto, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen debilidad muscular, dificultad para levantarse o correr, para la marcha. Sus pantorrillas son grandes y tienen trastornos del aprendizaje y sufren caídas frecuentes.
Por lo tanto, el no tener distrofina y el tener dificultad para la síntesis y regeneración de tejido muscular, pues tiene efectos graves en la función de un sujeto y en el pronóstico de sobrevida. ¿Dónde están las mutaciones? Es determinante. Si nosotros tenemos una secuencia de ADN, recuerden que esto es lineal, que solamente hay divisiones que están enmarcadas por nucleótidos y por codones que indican dónde inicia un gen y dónde termina. Pero en dónde se encuentra una mutación o dónde se dé una mutación es determinante para la función de esa proteína que se va a traducir, se va a codificar a partir de la secuencia del ARN mensajero, que a su vez fue copiada o fue sintetizada esa secuencia de ARN mensajero de una secuencia molde de ADN. Las mutaciones pueden estar en diferentes lugares, cerca del gen, en los intrones, en los exones, en la secuencia del gen, no cerca, sino dentro de la secuencia del gen. Las mutaciones que vimos en enfermedades anteriores, en diapositivas anteriores, estaban dentro de la secuencia del gen. Por lo tanto, tenían efectos directos en la secuencia de los aminoácidos de la proteína que se codifica a partir de esa secuencia de gen. Muy bien, pero no solamente dentro del gen existen mutaciones. Pueden existir mutaciones en la región promotora. Nosotros tenemos aquí varias imágenes e ilustraciones donde se indica el efecto que tiene el sitio de la mutación en relación con la expresión de esa proteína, o la expresión del gen para después formar la proteína, y después en la función de la proteína. Bueno, en la parte superior nosotros tenemos a la secuencia nativa, una secuencia, en este caso representada por rectángulos de colores, que no tiene ninguna mutación. Esto es un gen hipotético. Este gen hipotético tiene recuadros color azul, que son las regiones no codificantes. Tiene recuadros que están en amarillo, que son los sitios que son reconocidos por los factores de transcripción o la maquinaria relacionada con la transcripción, que es la región reguladora. Tiene también región codificante, que para este ejemplo está representada en verde olivo. Región codificante, región no codificante, región reguladora. Son los apartados que tenemos representados en esta imagen. Y la mutación, que se representa como una estrella color lila. Muy bien. Si nosotros tenemos a la mutación ubicado en la primera porción de la región reguladora, el efecto que vamos a tener en la expresión del gen es una depresión de su expresión. Se va a reducir la cantidad de RNA mensajero que se va a formar a partir de ese gen. Eso es depresión de la expresión. Si la mutación se encuentra en la segunda porción de la región reguladora, entonces lo que va a haber es un incremento en la expresión. Y si lo que hay es una mutación en la última porción de la región reguladora, va a haber un shift en la expresión. Sin embargo,
Si nosotros tenemos estos cambios o estas mutaciones dentro de la secuencia codificante, que es el sitio donde está albergado el gen, si se encuentra en las 2/3 partes de esta secuencia, lo que nosotros vamos a tener es una proteína inactiva. Si nosotros tenemos esta mutación en la última parte de la secuencia de ADN del gen, entonces vamos a tener una proteína con una limitada función. ¿Por qué se cambia el resultado de expresión de los genes en relación con el sitio donde se encuentra la mutación? Principalmente la región promotora del gen, que sería la región reguladora. Recordemos que para que se exprese un gen, si no recordemos, repasemos, para que se exprese un gen es necesario que en la región reguladora o en la región promotora se coloque la ARN polimerasa con todo el conjunto de proteínas relacionadas con la expresión o con la transcripción del gen y los factores de transcripción. Dependiendo del sitio en donde se van a colocar este conjunto de factores de transcripción y proteínas de expresión, si el sitio donde se van a colocar para reprimir la expresión está mutado, entonces van a tener limitantes para ser reconocidos y el resultado va a ser un incremento de la expresión. Por lo tanto, es muy importante reconocer o identificar en dónde exactamente se encuentra la mutación para poder predecir el resultado de la expresión de los genes que en su región reguladora tienen una mutación. Las mutaciones tienen diferentes efectos, por lo tanto, dependiendo del sitio en donde se encuentre. Cada uno de los genes mutados tendrá un sitio específico donde ya sea la inserción, la deleción o el cambio de base se encuentra. Y esto va a determinar la función. Primero va a determinar la expresión y después va a modificar la función de esa proteína. Este es un caso muy interesante que solo viene a representar lo vital, lo esencial que es tener más o menos aminoácidos en la secuencia de una proteína. Existe un gen, el gen FOXP2. FOXP2 es un gen que se encuentra en la secuencia de ADN de los chimpancés y los humanos, quienes compartimos el 98% del genoma, las dos especies. Sin embargo, a pesar de tener tan amplio porcentaje de secuencias parecidas, pues somos muy distintos en apariencia, cognición y comportamiento. Una de las cosas que nos caracteriza como especie Homo sapiens es la capacidad de hablar y articular palabras, tener lenguajes, comunicarnos con lenguajes fluidos. Esa es una de las cosas que nos caracterizan o nos diferencian más bien con nuestros primates cercanos, que son los chimpancés. FOXP2 es un factor de transcripción
que está involucrado en la manipulación de la garganta para formar sonidos. FOXP2 es una proteína que tiene 715 aminoácidos y regiones de poliglutamato. Es una proteína de mediano tamaño. El FOXP2 es una proteína que tenemos los humanos y tenemos los chimpancés. Pero la secuencia de la proteína es distinta. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la secuencia aminoacídica y por lo tanto de ADN del gen de esa proteína FOXP2 hace que tengamos 3 aminoácidos diferentes en relación con el ratón. Recuerden que el ratón, hablábamos en clases pasadas, un roedor que también proviene, en su ancestro es una musaraña. Por lo tanto, no somos parientes, pero digamos que estamos evolutivamente relacionados. Y entonces, entre los humanos y los ratones, o los roedores, existen 3 aminoácidos distintos en la secuencia de aminoácidos de FOXP2. Y con el chimpancé y el gorila, solamente tenemos 2 aminoácidos distintos en la secuencia de aminoácidos de FOXP2. Y resulta que el solo hecho de tener 2 aminoácidos distintos con chimpancés hacen que los sonidos que chimpancés y gorila emiten tengan más semejanza a los sonidos que los ratones emiten. Sin embargo, el solo hecho de haber evolucionado hace 100,000 años como homínidos y haber cambiado la secuencia de estos 2 aminoácidos en la proteína FOXP2 nos permite articular palabras y tener un lenguaje. Si no hubiéramos modificado estos 2 aminoácidos, posiblemente en estos procesos de mutación evolutiva que nos confieren una ventaja, no seríamos capaces de hablar y articular palabras, como tampoco lo son todavía los chimpancés o los gorilas. Por lo tanto, las mutaciones heredables y asociadas a enfermedades se dan en la línea celular germinal. Estas mutaciones se clasifican en numéricas y estructurales. Y cuando existe una mutación, tiene un efecto en la transcripción, si es que esta mutación está en una región reguladora, o en la traducción, si esta mutación está en una región codificante. Cambios en la cantidad de una proteína, menor o mayor, o en la estructura de esta proteína, determinan su función, lo que afecta a la fisiología normal de las células que codifican estos genes, o a partir de las cuales se codifican estas proteínas de los genes. Las mutaciones son de baja prevalencia y casi siempre condicionan a una enfermedad. No son muy comunes las mutaciones, excepto ahora en SARS-CoV-2, que resulta que muta así fantásticamente, pero en términos evolutivos en las especies, las mutaciones son de baja prevalencia y debido a su baja frecuencia, en los homocigotos se relacionan con el desarrollo de una enfermedad específica. Muchas gracias por atender esta clase.